Vea, Joseph Ratzinger, en su libro Introducción al Cristianismo, nos recuerda la conocida narración parabólica de Kierkegaard sobre el payaso que trató de avisar a los aldeanos de un fuego en el circo, y que sin embargo no fue creído, pues los habitantes se pensaban que se trataba de una broma más. En esta narración podemos ver un paralelismo con la situación de los teólogos modernos que no pueden conseguir que los hombres escuchen su mensaje, pues no se les toma en serio. Se conoce lo que dicen y se sabe también que sus ideas no tienen que ver con la realidad. Puede verse la situación del pensamiento teológico actual, en la imposibilidad de romper las normas fijas del pensamiento y del lenguaje, y en la de tratar de hacer ver que la teología es algo sumamente serio para la vida de los hombres. Y precisamente por ser algo sumamente serio, es necesario que se produzca diálogo entre las personas, que no callemos esa inquietud, esa relación con el misterio que experimentamos. Pero en este diálogo deben participar todas las partes. La carga de la prueba de la demostración no puede recaer exclusivamente sobre los teístas o su refutación sobre los ateístas. El mismo Ratzinger en Introducción al Cristianismo dice: tanto el creyente como el no creyente participan cada uno a su modo en la duda y en la fe, siempre y cuando no se oculten a sí mismos y a la verdad de su ser. Y más tarde añade: la duda impide que ambos se cierren herméticamente en su yo y tiende al mismo tiempo un puente que los comunica. Pero para poder hablar de algo, primero hemos de definirlo. Por lo tanto, podemos comenzar diciendo si estamos ambas de acuerdo en entender por Dios un ser supremo, distinto de este mundo, creador y hacedor. Sí, estamos de acuerdo con esta definición. Una de las partes en las que más difieren las opiniones es sobre el hecho de que Dios sea el creador. Sin embargo, yo digo, el perfecto funcionamiento de la naturaleza y el universo no puede ser casualidad. Don Salvador Antuñano explicaba que si uno paseando se encuentra un jardín perfectamente ordenado, con las flores separadas por especies y cuidados requeridos, su propio razonamiento le lleva a pensar que existe un jardinero que ha pensado y diseñado el jardín. Incluso podría pensar que el jardinero sigue cuidando de su obra, sigue controlando de alguna manera los sistemas de riego, las canalizaciones, los abonos. El mismo Voltaire decía: hay Dios porque no hay reloj sin relojero. Es decir, ha habido una mente superior diseñadora que ha pensado el funcionamiento del hombre, del mundo, del universo, tal y como un jardinero piensa y diseña su jardín, como si las leyes de la naturaleza fueran el mecanismo del reloj en manos del relojero. Pues mira, le contestaré con otra cita. Richard Dawkins, en El espejismo de Dios, sostiene que si me dices que Dios creó el universo, tengo derecho a preguntar ¿quién creó a Dios? Esta pregunta solo tiene sentido en términos de un Dios que ha sido creado, que no es el Dios en el que creemos. Aún así, si has visto la película Dios no está muerto, pienso que el alumno dio en la clave ante esta misma tesitura, y es que a Dawkins se le podría devolver la pelota con su misma pregunta. Si bien dices que el universo te creó, tengo derecho a preguntarte ¿quién creó el universo? Bueno, le diré más. No hay ninguna razón por la cual una primera causa deba ser divina, ni por qué debe ser asumida. Ser causa es explicar un evento, y explicar un evento es dar cuenta de cómo ocurrió. Pero postular cualquier tipo de primera causa no explica nada, simplemente coloca una entidad para la cual no hay explicación al comienzo de una cadena causal. Esta vez utilizaré a Santo Tomás de Aquino y sus 5 vías para la demostración de la existencia de Dios. Nos consta por los sentidos que hay seres de este mundo que se mueven, pero todo lo que se mueve es movido por otro. Tal y como defendía Aristóteles, aquí hay que entender movimiento como paso de la potencia al acto. La potencia no puede pasar a acto más que por alguien que está en acto. Por ejemplo, al ver una pelota rodar en la calle, entendemos que se ha puesto en movimiento porque un niño le ha pegado una patada. Como todo necesita ser movido para poder moverse, y como una serie infinita de causas es imposible, hemos de admitir la existencia de un primer motor no movido por otro inmóvil, y ese primer motor inmóvil es Dios. Además, observamos que los seres inorgánicos actúan con un fin, pero al carecer de conocimiento e inteligencia, solo pueden tender a un fin si son dirigidos por un ser inteligente. Luego debe haber un ser sumamente inteligente que ordena todas las cosas naturales dirigiéndolas a su fin, y ese ser inteligente es Dios. ¿Y por qué ha de tener nuestra existencia un fin concreto más allá que el existir en sí mismo? Citará al científico Stephen Hawking, una de las mayores mentes pensadoras y descubridor de muchos de los secretos del universo. Dado que existe una ley como la de la gravedad, el universo pudo crearse a sí mismo de la nada, como así ocurrió. La creación espontánea es la razón de que exista algo, en vez de nada, de que el universo exista, de que nosotros existamos. No es necesario invocar a Dios para que encienda la mecha y ponga el universo en funcionamiento. ¿Qué me dice ahora? De la nada no puede surgir algo. Las propias partículas que, según ciertas teorías, crearon el Big Bang, que dio comienzo al universo tal cual hoy lo conocemos, debieron de tener un origen. De la nada no puede de repente existir algo. Santo Tomás decía: es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de necesidad, sino que sea la causa de necesidad de los demás, a la cual todos llaman Dios. Además, dejando las partículas a un lado, en la naturaleza y en nuestro alrededor, en general encontramos una belleza que trasciende nuestra persona.
El contemplar una bonita puesta de sol, unas imponentes montañas, una hormiga, incluso algo más grande e invisible como la fidelidad, el amor de unos padres, el cariño. El amor nos eleva. No hace falta irnos muy lejos para observar ejemplos de cómo es capaz de darlo todo y superar barreras impensables, incluso dar la vida. Observando que existen sentimientos o emociones que van más allá de nosotros, más allá de la distancia y del tiempo incluso, el hombre es incapaz de no plantearse si habrá también otras cosas que trasciendan de este mundo. Una sensación no es una demostración ni una respuesta que merezca ser tomada en serio, pues al fin y al cabo no deja de ser algo subjetivo. Realmente, cuando uno dice que ve a Dios en el amor, en la confianza, se trata tan solo de una afirmación metafórica. El hecho de que existan sentimientos no quiere decir que tenga que existir entonces un ser supremo. Tu postura parece ser la de, como no alcanza a comprenderlo, pues debe ser Dios. Además, ahora que nos encontramos en el ámbito de los sentimientos o emociones, ¿cómo explicas que ante un Dios creador perfecto, del que proceden todas las cosas, surja lo imperfecto? ¿Cómo puedes explicar el sufrimiento y el dolor? ¿Acaso dejaría un jardinero a su jardín pudrirse? Evidentemente, como tú dices, aparte de las emociones más positivas o bonitas que he citado, existen otras como el dolor y el sufrimiento, pero estas son imposibles de entender sin la libertad humana. La idea de creer en un Dios no anula la libertad de las personas, que pueden realizar con ella tanto un bien como un mal, depende de lo que sea aquello que conduce sus vidas. Lo cual me lleva a presentarle un hecho, y es que desde las civilizaciones más antiguas de las cuales tenemos constancia hasta las más actuales, observamos en todas ellas que el ser humano en su propio interior encuentra un deseo de plenitud, de eternidad. El hombre aspira a no dejar de existir. Esto solo tiene explicación como esa huella divina que dejó su creador. Resultaría absurdo anular la idea de un ser supremo cuando hemos visto que es una constante en la historia de la humanidad. Este deseo de plenitud o eternidad del que me hablas no es otra cosa que la consecuencia de saber que la única certeza en esta vida es que vamos a morir. Todo tiene un principio y un fin en esta vida. La sensación de finitud es la que nos lleva a buscar algo más. Pero quizás lo que ha ido sucediendo es que hemos ido depositando nuestras alegrías, nuestros temores, angustias en el concepto de Dios, siendo este tan solo un mero concepto creado por los hombres y que se ha ido transmitiendo de generación en generación para no caer en la desesperanza. Usted mismo acaba de reconocer que si no hubiese nada, el hombre caería en la desesperanza, y hemos comprobado que la desesperanza aboca a un sinsentido, y si la vida no tiene sentido, ¿por qué tendría sentido mantenerla? Así que he evidenciado que es necesario que haya algo más allá, que trascienda nuestro entendimiento y lógica, que dé sentido a cuanto nos rodea. Usted dice que sin esperanza no se puede vivir, y yo le pregunto entonces, que por qué esa esperanza tiene que estar depositada en algo que nadie ha visto, en algo que no conocemos. No se trata de una respuesta un tanto simple. ¿Se puede vivir con una respuesta tan simple como es que aquello que no conozco, como me sobrepasa, es Dios? ¿No será que lo que tratan de hacer los que creen en la existencia de Dios es simplificar la vida y dar respuesta rápida a grandes cuestiones? Al contrario, en Cartas a un espíritu inquieto, el profesor le dice en un momento a Ignacio: la vida creyendo en Dios no es más sencilla, pero sí puedo asegurarte que merece más la pena. Aquel que no cree en nada es el que simplifica su vida. El que no cree en Dios es como si se cegase los ojos para no ver la realidad que le rodea y que le está interpelando. Yo creo intuir un cierto miedo en todos aquellos que dicen que como no se puede demostrar la existencia de Dios empíricamente, Dios no existe. Cada vez más tratan de acallar nuestros deseos más profundos, se suprimen los grandes debates. O se explica con la ciencia o no hay más. ¿Y qué me dice todos esos sucesos que en nuestro día a día vemos y se antojan imposibles y sin embargo acaban sucediendo? Todos hemos visto milagros. A eso que usted llama milagro, yo le llamo azar o suerte. Hay sucesos que tienen probabilidades muy bajas de ocurrir y sin embargo acaban ocurriendo, por supuesto, pero no deja de ser cuestión de probabilidad y siempre cabe la más mínima posibilidad, por muy inverosímil que parezca. En un momento dado usted me venía a decir que lo que nos sucedía a los creyentes era que aquello que no lo comprendemos le ponemos la etiqueta de Dios. Pues yo le pregunto si no sucede lo mismo con los no creyentes, que aquello que no comprenden le ponen la etiqueta de azar o de selección natural. Bueno, el debate es muy amplio y podríamos seguir contrastando opiniones largo y tendido. Sin duda, entra mucho en juego la experiencia de cada uno y el deseo que tiene de ponerse en juego y de contrastar aquellas respuestas que se le ofrecen, porque tal y como dice Nietzsche, no existen hechos, solo interpretaciones. Muchas gracias por haber participado de este diálogo del que seguro que nos llevamos las dos muchas cosas en claro, pero también muchas cosas sobre las que reflexionar. Lo que me ha quedado claro es que si el payaso viene a dar el aviso de fuego algún día a mi puerta, yo le abriré la puerta e iré corriendo a ayudarle, porque más vale arriesgarse y conocer otras cosas que no hacer nada y morir con la duda o arrepentimiento de no haberlo intentado.
Muchas gracias, Bea. A ti, Cristina.